muy buenas noches. Qué alegría estar de nuevo por aquí. Mi nombre es Gabriel Pulice. Vamos a empezar en el día de hoy, en esta noche tan linda de hoy, nuestra segunda temporada, la segunda temporada de Pulsión de Radio. Me acompañan hoy Diego Yaiche, Laura Salinas, nuestro invitado Mauricio Herman, que ya lo vamos a presentar. ¿Cómo están? Muy bien. Hay alguien más que nos va a acompañar también, ¿no? Si hay alguien más que nos va a acompañar, vamos a saludar a Laura Salinas ¿Cómo les también. va? ¿Cómo les va? Estamos acá todos muy expectantes y entusiasmados de la nueva temporada 2022. Bueno, bienvenido Mauricio, Muy bien, un muchas gracias. saludito y una gran expectativa porque vamos a incorporar a nuestro equipo a un nuevo integrante que ahora enseguida, después de escuchar nuestra cortina musical, vamos a contactar. Vamos a escuchar nuestro primer tema musical del año y enseguida volvemos con nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. ¿Quién está con nosotros, Gabriel, hoy? Bueno, hoy nos acompaña, lo acabamos de presentar. Pero ¿quién es Mauricio ¿Quién es Herman? Mauricio Herman? ¿Quién es Mauricio Herman? Y yo voy a hacer una, como siempre, ¿no? Porque en general, salvo algunas excepciones, nuestros invitados e invitadas son en buena parte queridos y queridas amigas. Y en este caso, bueno, Mauricio es un muy querido amigo de la casa. Y bueno, Mauricio es un psicoanalista, ejerce su profesión en la ciudad de San Pablo, en Brasil, y también en São Bernardo do Campo, en el ABC de Sao Paulo, ¿verdad, Mauricio? Sí, sí, ABC Paulista. ABC Decimos. Paulista. Bueno, Explícanos, ¿es algo así como el conurbano paulista? Exacto, sí, porque hay la ciudad de São Paulo y hay la Gran São Paulo que tiene más de 40 ciudades. Entonces, el ABC Paulista se ubica en una parte de esta parte de la conurbación urbana, ¿no? La Gran São Paulo, decimos. bien, porque es un psicoanalista del conurbano, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, está en sintonía con algunos de los temas que hoy queríamos tratar con Mauricio. Bueno, hemos titulado Política y psicoanálisis en la diversidad cultural brasileña. Pero para redondear una breve presentación, Mauricio Herman es doctor en psicología pela Universidad Paulista. Universidad de São Paulo. Pela Universidad de Sao Paulo. Exacto. Bien. ¿Y le gusta Buenos Aires, Mauricio Herman? Sí. Bueno, me gusta Buenos Aires, me gusta Argentina y seguramente me gusta mucho la gente, ¿no? De acá, ¿no? Tengo muchos amigos y ahora estoy haciendo nuevos amigos también, ¿no? Entonces está muy lindo, muy lindo. ¿Es la primera vez que viene a Buenos Aires? No, seguramente no. La primera vez que he venido a Buenos Aires fue en 90 y he pasado una cosa que me encantó, porque yo he venido en bus con más 5 amigos. Teníamos 20 años desde São Paulo, ¿no? Y una noche hacía mucho frío en julio y estábamos caminando por la plaza que se ubica delante del Congreso, la Plaza del Congreso, y tenía una pizzería que vendía una pizza por $1, ¿no? Y cada uno ha comprado su pizza de mozzarella y fuimos comer en el monumento que en aquel momento no estaba cercado. Ajá, Entonces
tengo esta recordación y ahora he enviado un mensajito para mis amigos comentando esto que pasó hace 30 años, ¿no? Era un clásico ese bus que venía desde San Pablo. Había dos empresas en esa época. Ah, mira. No sé en cuál viniste, si era la argentina o la brasilera. No, de hecho fue una empresa porque primero fuimos a Montevideo y después venimos a Buenos Aires, ¿no? Sí. Y el monumento al que hace referencia es el que está aquí apenas a 2 cuadras de la radio, ¿no? En la plaza del Congreso de la Nación. Lo llevaremos después por su pizza de $1 entonces. Sí, ahora con $1 vamos a comprar algo. Bueno, pero Mauricio, la verdad que en la previa venimos poniendo en conversación algunos temas realmente de lo más interesantes, ¿no? ¿Y por dónde le gustaría empezar? Bueno, primero quería agradecer un montón la invitación y decir que para mí es un honor estar con ustedes para la apertura de 2022 de Pulsión de Radio, ¿no? Y también decirles que además de una entrevista, me encantaría ponerme en conversación con ustedes, ¿no? Y bueno, empezamos quizás con el tema de que planteamos, ¿no? Psicoanálisis y política en la democracia brasileña. Estamos pasando por tiempos importantes, me parece, ¿no? En tiempos políticos, con el tema de Bolsonaro, y como que muchas veces me vienen en la cabeza historias que ya están, ¿no? registradas en la historia del psicoanálisis, y ahí me parece interesante rescatar un poquito el tema de Amílcar Lobo, ¿no? Sí, porque estábamos conversando recién que es una historia se podría decir muy fuerte y en cierto sentido paradigmática también, ¿no? Y de otro momento, pero que ahora volvió a estar en el centro de las conversaciones y agitarse, bueno, a partir de cierta rememoración, se podría decir, del clima político de otras décadas atrás en Brasil, ¿no? A partir de la irrupción de Bolsonaro en la política brasileña, ¿no? Exacto. Me parece importante plantear un poquito quién fue este personaje, ¿no? Por favor. Lobo. Entonces, un tipo que ha estudiado medicina, ¿no? Y que estaba en formación en psicoanálisis en la sociedad brasileña, la sección de Río de Janeiro, en los años 70, en la dictadura militar brasileña, ¿no? Contanos, ¿entre qué año fue la dictadura militar en Brasil, mira, Mauricio? sí, el golpe ha pasado en 64, ¿no? Y los años más duros fue 69, 70, el gobierno Médici, después también, después de Médici ha venido el Geisel, y la redemocratización se comenzó en los años 80, ¿no? Cuando el último gobierno militar del presidente Figueiredo, donde ha hecho el pasaje para el proceso de redemocratización de Brasil. En 84. A ver, si no hice mal la cuenta, fueron más de 20 años de dictadura, ¿verdad? Sí, distinto de ustedes, que fue una dictadura más chica, ¿no? De 76 a 83, ¿o no? En realidad lo que pasó fue que fue una dictadura en cuotas, primero, y después porque hubo golpes militares en realidad a lo largo de todo el siglo XX en varios momentos. Sí, ¿no? Para nosotros también, ¿no? La última fue del 76 al 83. Exacto. Sí. Y no sé, habías empezado a contar de este señor, ¿no? En formación como analista, Amílcar Lobo, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, este señor ha hecho facultad de medicina y estaba en formación
¿no? En la Sociedad Brasileira de Psicoanálisis del Rio de Janeiro, vinculada à IPA, International Psychoanalytic Association, a instituição que ha fundado Freud, não? E ele tinha codinome que em português se dizia Carneiro, mais ou menos como cordeiro, não? E então Lobo, como seu nome oficial, não? Como miembro aspirante a psicoanalista, pero a la noche como Carneiro, con su codinome, ejercía una función... ¿De qué trabajaba por la noche Amílcar Lobo? Sí, era espantoso, ¿no? Porque Amílcar Lobo se quedaba en una casa de tortura en la dictadura militar, ubicada en la ciudad de Petrópolis, e sua função tinha ali, era convocado quando alguma pessoa que estava sendo torturada se tinha risco de ultrapassar o limite e chegar até a morte. Amílcar Lobo era convocado para, em seu trabalho, para que isto não se passe, para que este torturado se mantenha vivo, para que sea posible sacarle más informaciones, ¿no? De acuerdo, digamos, a las fuentes que tengo, él accede, digamos, a esa, por llamarlo, función, digamos, en este centro, digamos, de torturas de la Policía de Investigaciones del Ejército, en el momento en que él, digamos, comienza a cumplir con su servicio militar, ¿no? O sea, digamos, él entra al servicio militar como médico y es asignado a este lugar, digamos, ¿no? Sí. Sí. Y ahí entonces, bueno, y tenía esta función, ¿no? Y lo que pasó es que, desde entonces hubo movimientos importantes en esta época también para denunciarlo, ¿no? Con respecto a esta práctica y también poner en cuestionamiento la propia institución psicoanalítica, ¿no? Con esto que estaba practicando, ¿no? Sí, porque hubo ahí, en aquel momento, ¿no? En los años 80, estamos hablando de... 70. Pero el momento en que él es denunciado... No, en los 70. 70. En los 70 ya sí. Es esto denunciado. ¿Y qué repercusión tuvo esto, bueno, en esta, por entonces, tan prestigiosa institución del campo del psicoanálisis? ¿De qué manera eso repercutió? ¿Qué se hizo con...? Sí, sabes que yo estaba buscando algunas cosas, ¿no? Algunas referencias, ¿no? Sí. Y he encontrado un artículo, hay un site en Brasil que se llama Psicoanálisis Democracia, y recomiendo muchos temas interesantes, y me topé con un artículo que se llama Un torturador en la historia del psicoanálisis, notas preliminares sobre la actualidad del síntoma apolítico. Y ahí me parece que este es un tema que también nos toca, ¿no? Porque de hecho hubo movimientos importantes de denuncia, ¿no? Entonces una colega que se llama Helena Viana ha denunciado esta práctica de este señor, ¿no? Y que ha pasado esta denuncia por Argentina. Acá hay una revista que se llama Cuestionamos, ¿no? Hubo. Y una colega que se llama Marie Langer, ¿no? Mary Langer. Dale. Sí. Mary Langer. Mary Langer, dale. Sí. Entonces, que esta colega que ha hecho la primera publicidad, entre comillas, ¿no? Con respecto a este tema. Y ahí, esto que me parece también algo importante para compartir, como que se pasó la respuesta institucional, ¿no? Porque en estos tiempos la sociedad
de psicoanálisis se quedó silenciada con esto, ¿no? Claro, en ese momento Mary Langer y la revista formaban parte de la Asociación Argentina de la Internacional. Es decir, que de alguna manera en esa exterioridad pareciera, ¿no? Como que lograron mínimamente encontrar un primer cauce, una primera escucha, ¿no? Un alojamiento de la denuncia dentro de la misma internacional, pero en la filial argentina, ¿no? En un cierto sector. Porque sí, era un sector que digamos, que estaba en disidencia, creo. Yo no sé si ahora no recuerdo si cuestionamos que sacaron 2 números, cuál era la relación institucional con el grupo Plataforma, digamos, ¿no? Pero era, digamos, un grupo que estaba en disidencia con la APA, digamos, ¿no? De hecho, ahí entre ellos estaba Juan Carlos Volnovich, bueno, varias figuras que, digamos, que en los 70 tienen una posición muy crítica respecto a la... Sí. A de la hecho, esa claro. revista justamente surge en función de ese cuestionamiento, ¿no? Dale. Es decir, por eso parece que encuentran cauce para alojar esa denuncia, ¿no? Sí, sí. Bueno, y esto que a mí me toca con un primer punto que me parece importante, ¿no? Esto que esta colega Marília Arregay, ¿no? Que es una profesora de la Universidad Federal Fluminense, ¿no? Es importante nombrar la autora del artículo, ¿no? Por favor. Sí. Y ella que plantea esta historia y hace una provocación que me parece muy importante, esto, ¿no? Que está nombrado como el síntoma apolítico en el psicoanálisis, ¿no? O sea, esta historia denuncia esta perspectiva que es completamente contradictoria con la naturaleza del psicoanálisis, ¿no? Que es una práctica del bien decir, ¿no? Y cómo que se pone la política con respecto al silencio de la cosa, ¿no? La política del silencio. Exacto, exacto. Sí, porque parece muy importante lo que planteas a ver, por un lado, algo que aparece, se podría decir, promovido, ¿no? Y la apolítica, Ajá, ¿no? ajá. Es decir, sería algo así como, bueno, el desencanto, ¿no? De la política. Y en el campo del psicoanálisis en particular, hay algo que resulta siempre de renovado interés, que es en qué medida, ¿no? Y hasta dónde se pueden conjugar la abstinencia con la toma de posición, ¿no? Que en este caso, en el caso de Amílcar Lobo, me parece que, por lo que hablábamos también con Diego, el posicionamiento de Jana Lush, ¿no? Que evidentemente fue ocasión y es ocasión de poner en tensión, ¿no? La abstinencia por un lado, lo apolítico, de qué manera los analistas, en tanto analistas, pueden involucrarse en las cosas de la polis. Exacto, a mí me parece un punto central, ¿no? ¿Y cómo lo pensás? A ver, sí, me parece que hay una especie de una articulación, ¿no? Por un lado, este tema de la formación, ¿no? Del psicoanálisis, la ética del bien decir, ¿no? Y por otro lado, esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, con respecto a esto que se repite en las instituciones psicoanalíticas, hablo de una manera general, ¿no? Por un lado, y como que también muchas veces tenemos que pensar qué posiciones políticas tomamos, ¿no? En la vida, ¿no? Porque creo que hay una responsabilidad entre nosotros, ¿no? Con respecto a esto. O sea, por ejemplo, ¿cómo vamos a apuntar, ¿no? Desde nuestras perspectivas teóricas y también desde nuestras posibilidades de lectura de los fenómenos sociales, apuntar ciertos modos, ¿no? De cristalización, de goce, de repetición, ¿no?
de cosas que están ahí y que vuelven, ¿no? A mí me llama mucho la atención este tema del silencio, ¿no? El retorno del silenciamiento. Exacto, exacto. ¿Y qué otros retornos venís visualizando? Es una pregunta que por ahí nos puede resultar obvia, por ahí no es tan obvia para todo el mundo. No es tan obvia, A Gabriel. Hoy, hace un rato cuando conversábamos un poco estos temas, yo le comentaba a Mauricio que algo que a mí me impresionó del testimonio de Lobo, ¿no? Lobo saca una especie de autobiografía testimonial que se llama Ahora do Lobo, disculpame corregime si estoy pronunciando mal el portugués, Ahora do Carneiro, jugando con la película de Bergman, ¿no? Digamos, que es impactante, ¿no? Digamos, de hecho cita, digamos, en el comienzo del libro, la famosa hora del lobo, que es este momento previo al amanecer, digamos, ¿no? Donde gira toda la película de Bergman. Y a mí lo que me impactó, aparte está la cuestión del silencio y las omisiones, ¿no? Pero también me impactó una cosa que relata Lobo, que cuando, digamos, que se hace hincapié en la relación de Lobo con la estructura jerárquica, digamos, de la institución. Pero lo que testimonia Lobo es la relación con sus pares, ¿no? Con sus amigos analistas que se juntaban en una mesa a leer a Freud, a leer a Bion, que estaba de moda en Río de Janeiro en ese momento, y en San Pablo, que seguramente mientras leían se tomaban una cerveza, ¿no? Y él traía, ¿no? lo que pasaba, ¿no? Durante sus horas como médico de este campo de concentración, podríamos decir, o centro de detención más que un campo de concentración, y la respuesta que recibía de sus pares era chistosa, ¿no? Era burlona, y al punto que por ahí decían, contate otra de estas historias que eran motivo de risa. Se morían de risa. Se morían de risa, y a mí me, digamos, bueno, sí, recomiéndole el texto porque sí. No puede creer, digamos, pero que era una respuesta bastante, digamos así, como generalizada, naturalizada. Y digamos, lo angustiante, digamos, de esto, a mí me hizo acordar a lo que viene planteando de un tiempo a esta parte Judith Butler de los cuerpos abyectos, ¿no? Efectivamente, digamos, estos cuerpos de los torturados iban a este lugar del cuerpo abyecto, un cuerpo, entre otras cosas, del cual burlarse, ¿no? Bien. Sí, con esta bonita imagen. Pero quería decir esto, Dale. me parece que de todos modos, Mauricio, entiendo que estás como planteando dos cuestiones con lo del síntoma político, ¿no? A ver si te sigo, porque por un lado esto que dice Diego, de como esta como cosmovisión o este posicionamiento así de un sentido común, ¿no? Participar de un sentido común, no sé si de clase, de cierta impunidad en el poder, ¿no? Del que formaban partes estos colegas, entre comillas, y otra cuestión es un poco el lugar de las instituciones. Me parece que si no te sigo mal estás como apostando, porque bueno, criminales pueden habitar, los criminales se disfrazan e invaden todas las instituciones, ¿no? El tema, me parece que tu pregunta va un poco orientada a lo apolítico de la institución, es decir, exacto, ¿no? Me parece que vas por ahí, ¿no? Sí, y ahí hay algo que me toca también agregar, añadir acá, con respecto a la responsabilidad de las instituciones, ¿no? de una parte, y también este tema de cuánto el psicoanálisis todavía se queda
desde una mirada muy capitalista también, ¿no? Y ahí también plantear un tema con respecto a la responsabilidad nuestra en cómo democratizar la formación del psicoanálisis, ¿no? Bien, bueno, y ahora sí nos quedamos con una más bonita imagen de cómo democratizar el psicoanálisis. Vamos a hacer ahora una pausa musical, Mauricio. Vamos a ver también si podemos establecer conexión con nuestro querido amigo Luis Di Santo, que se incorpora al equipo. Y bueno, volvemos con estas preguntas. Escuchando, Mauricio. Sí, bueno, empezamos primero la primera música con Chico Buarque en una versión en castellano de construcción, un ícono para nosotros y una música de resistencia a la dictadura militar, ¿no? Y ahora tenemos Lineker, que es una mujer trans, ¿no? Que ha grabado con Johnny Hooker esta canción que me encanta, que se llama Flutua, flotante, flutuar, ¿cómo se dice el verbo? Fluctuante. Fluctúa. Fluctúa, ¿sí? Fluctúa. Bueno, que cuenta la historia de dos hombres, ¿no? Una historia de amor entre dos hombres. ¡Qué barbaridad! Bueno, por Dios, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, a ver, porque acá tenemos, ahora sí, a nuestro querido amigo y colega Luis Di Santo, que, bueno, en este primer programa va a incorporarse a distancia. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches también al entrevistado. Buenas noches, Luis. Bueno, Luis, contanos por dónde estás, en la playa, en algún lugar de la costa atlántica argentina, ¿verdad? Me voy a hacer un poco el misterioso, en algún lugar de la costa. En algún lugar de la costa. Bueno, y te damos la bienvenida al programa, a esta segunda temporada. Para nosotros es una alegría enorme que te sumes al equipo de conducción y producción. Bueno, está acá acompañándome Diego. Y Diego, ¿querés hacer un saludito para nuestro compañero? Hola, Luis. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Laura. Bueno, Laura se fue, porque sí, hoy estamos fluctuantes. Entonces, bueno, vamos a continuar con la entrevista. No sé si querés decir algunas palabras. Yo te preguntaría, Luis, ¿cómo se te ocurrió aceptar nuestra invitación? Mirá, no lo pensé. Realmente fue sorpresivo para mí. En cuanto conversamos y vi lo que ustedes tienen entre manos, vi que era un desafío importante. La radio es un medio mágico, más allá de todo el trabajo que conlleva. Así que, sin proponérmelo, me encontré en un espacio, la verdad que creo que es muy importante, bastante singular, original. Y esto es un desafío para mí, poder interactuar con ustedes y trabajar lo mejor posible en este año que empieza, ¿no? Y lo otro que quería decir es que hace muchos años, en otro espacio, nos planteábamos el tema del psicoanalista como ciudadano, ¿no? En función de las cosas que estaban discutiendo de ustedes hace un ratito. Así que, sí, bueno, sí. suenan viejas cuestiones. Bueno, que ya vamos a tener ocasión de retomarlas cuando a tu regreso, ya la próxima te incorporás al programa, ¿verdad? Bueno, les deseo que tengan un muy buen programa inicial y que la pasen muy bien, cosa que les cuento. Les mando un abrazo a la distancia. Bueno, un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a continuar. Sí. Entonces, porque había quedado Mauricio planteado, bueno, algunas cosas. ¿Cuáles de todas las que quedaron planteadas? La democratización del psicoanálisis. Sí, ¿no? sí. Creo que ahí me parece que hay un punto importante, pero antes de esto, para quizás finalizar el primer tema, ¿no?
me parece que ahí tenemos que también interrogarnos con respecto a la explosión del odio, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, y el rechazo con respecto a la diferencia, el otro, ¿no? ¿Y qué hacer con esto, ¿no? Nosotros, ¿no?, psicoanalistas, ¿no? Vamos quedarnos silenciados, esto que pasó con la institución psicoanalítica. ¿Qué efectos está produciendo esto entre los psicoanalistas? Perfecto, exacto. ¿No? También se empieza a circular el odio entre los psicoanalistas. Sí. En las instituciones de psicoanálisis. En las instituciones y también con respecto a nuestra posición como interrogantes de la cultura también, ¿no? Entonces ahí me parece que tenemos cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, con respecto a la elección de Bolsonaro, ¿no? Fue una elección que, mira, no creo que este tipo ha leído Psicología de las Masas, análisis de Freud, pero... ¿Bolsonaro? Sí, creo que no, ¿no? A lo mejor te sorprenderías, ¿eh? Porque hay ciertas personas que tienen justamente esa capacidad de ir a leer, ir a buscar para tener más herramientas. De todo modo, me impresiona cómo, con respecto a esto que, bueno, que también podemos mirar como pasó el nazismo en Europa, ¿no? La cartilla, esto que Freud ha escrito en este texto, ¿no?, con respecto a crítica a Le Bon, que no existe un instinto gregario, que son fenómenos inconscientes, que por la vía de la identificación se elige un enemigo exterior que pone en riesgo nuestra unidad grupal. O sea, me parece impresionante cómo se repite y funciona la cosa, ¿no? Por la vía de la explosión del odio, ¿no? Bolsonaro se eligió sin dinero, con las redes sociales, y me espanta todavía, yo me quedo muy sorprendido con el hecho de que, bueno, mucha gente que tiene formación, por ejemplo, hablo, por ejemplo, acá pienso una persona que tiene formación económica y todo. Que tiene formación universitaria. Que ha hecho una carrera importante. Que ha ido al teatro. Exacto, sí. ¿No? Y que repite sin pensar que tiene odio de Lula o del Partido de los Trabajadores porque no quiere que Brasil se convierte en una Venezuela, ¿no? Pero si tú miras con términos económicos, con lectura, yo no soy economista, pero alguna cosa he leído en los periódicos, ¿no? Es un argumento completamente tonto y apasionado. Entonces, este efecto de la explotación, de la explosión del odio, ¿no? Y como que la gente todavía está viviendo la cosa en términos de fenómeno de masa y sus actitudes apasionadas, es una cosa que me interroga mucho, ¿no? Porque reproduce esta lógica, ¿no? Ahora, sí, escuchándote, me llama la atención porque efectivamente vos decís, bueno, el modelo de psicología de las masas parece que le van, digamos, es un saco que le cae muy bien a Bolsonaro, ¿no? Le entra muy bien. Pero sin embargo, en ciertos aspectos, justamente ese modelo es un modelo, uno puede decir, que atrasa, ¿no? Vos hablabas de, digamos, en este momento donde el paradigma comunicacional, digamos, se está volviendo cada vez más hegemónico, ¿no? Estaba pensando en los desarrollos, por ejemplo, de Roberto Espósito, ¿no? Del italiano, ¿no? Donde él justamente introduce lo que se llama el paradigma de la inmunización, digamos, ¿no? Que es un paradigma absolutamente que va a contramano del de psicología de las masas, que tiene que ver justamente con el auge de las redes, ¿no? Entonces uno puede decir, es llamativo, ¿no? Que parecería que en Brasil no es que, digamos, que viene una reedición pero distinta, sino que parece que lo que viene es una reproducción
de un modelo que ya había quedado atrás, digamos, ¿no? Sí. Sí, ahora, Mauricio, justamente a partir de todo esto, ¿no? Hay una pregunta fuerte que es ¿qué se puede hacer en el campo del psicoanálisis con esto, ¿no? Porque por un lado está la grieta instalada entre los analistas también, ¿no? En donde vos decías que algo de esto viene pasando en Brasil. No entendí bien. Greta... Grieta, bueno, acá estamos habituados a usar ese término, es la división, el abismo que produce el odio, ¿no? Exacto. Donde, bueno, el otro deja de ser un interlocutor para pasar a ser, bueno, todos los términos que se puedan imaginar, ¿no? Y vos decías que algo de esto a vos te llamaba la atención, que también había gente con formación, con una pertenencia cultural, que sin embargo de pronto se encontró repitiendo como loro determinadas consignas, determinadas acusaciones. Y esto en el campo del psicoanálisis empezó a circular también ese odio entre colegas. Ah, bueno, sí. Esto es, bueno, ya tenemos historias importantes, ¿no? Con respecto, qué sé yo, ¿no? El psicoanálisis de niños, ¿no? Con Melanie Klein y Ana Freud, sí. ¿No? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Pero también en el micropolítico, cuando se piensa las experiencias institucionales, cuando se pone psicoanalistas para agruparse en torno de esto, ¿no? De la formación, ¿no? Me parece que también hay una lógica que se repite con respecto a la mercancía de las transferencias y los grupos que se constituyen allá, y si uno tiene hace parte de un grupo, entonces el fortalecimiento que se... A ver, ¿nos podés explicar un poco esto de las mercancías de las transferencias? Sí, ¿a qué le llamás mercancías? Sí, esto, la ¿no? Transferencia como mercancía. No. A ver si me explico mejor. Porque me parece que hay siempre una disputa por los espacios de charla, porque cuando uno se pone ahí, ¿no? Bueno, qué sé yo, ¿no? Sabemos que el discurso del maestre hace lazo social, ¿no? Entonces, si uno se pone ahí desde alguna consistencia de saber que, y si hay un grupo que maneja junto esto en una institución psicoanalítica, hay toda una lógica que favorece a este grupo cuando llega el nuevo, ¿no? Cuando llega un psicoanalista en formación que empieza a escuchar a la gente y piensa, bueno, este que charla, este que sabe, entonces con este que voy a hacer mi enderezamiento de una demanda de análisis o una supervisión, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece que también algo que se repite en las instituciones psicoanalíticas en estos términos y que ahí me pone muy cansativa la cosa, ¿no? Porque si tenemos interés de compartir experiencias, interrogar la clínica y poner la diferencia en juego y soportarla, me parece que esto también se queda difícil en estas experiencias. La diferencia se torna insoportable. Exacto, ¿no? Y hay intereses, ¿no? De parte de capital científico, capital económico, ¿no? Esto que pensaba un poquito, ¿no? ¿Y qué pasa con la diversidad entonces en Brasil? En 5 minutos. Bueno, no. Bueno, 10 minutos nos quedan. Sí, esto, ¿no? Estábamos hablando con respecto a la cuestión de la diversidad, ¿no? Escuchamos una música que charlaba del amor homosexual, ¿no? Esta música que se llama Flutua, ¿no? De Lineker,
una mujer trans, y Johnny Hooker, ¿no? Es muy provocativa y tiene un vídeo que es lindo porque tiene uno de los chicos que compone la pareja, también tiene una dificultad auditiva, es sordo, y ahí entonces el vídeo cuenta una historia de violencia brutal, ¿no? De este encuentro entre estas dos personas y que están en el centro de la ciudad de San Pablo y que uno vive un masacre, una violencia física, porque tenía un acto amoroso, ¿no? Un beso, y la otra persona que no escuchaba no ha dado la espalda, ¿no? Y ella ha caminando y no escuchó toda la violencia que su amor estaba viendo en su espalda, ¿no? ¿Dio la espalda intencionalmente No, o no, porque simplemente... se despidieron, se fueron. Ah, ¿Sí? Y después de un beso cariñoso, ¿no? Y ahí... esto es lo que ocurre en el video Sí, sí. del tema que escuchamos. Sí, sí, Bien. sí, que está lindo y que es contemporáneo, ¿no? A mí me parece emblemático de todo esto que estamos charlando, ¿no? A ver. La dificultad de escuchar, ¿no? Ahí en este caso una dificultad física, ¿no? Pero que si no escucha y no ve lo que pasa, tampoco se pone en acto con respecto a reaccionar a una situación de violencia, ¿no? Y ahí me parece que así estamos con respecto a esto que planteaba anteriormente, ¿no? El tema de la explosión del odio, ¿qué hacer con esto? Yo tampoco tengo la respuesta, ¿verdad? Sí, sí. Pero estamos pensando, y quizás la responsabilidad nuestra de mirar esto y hacer intentos de escucha y quizás de interpretación para apuntar estos mecanismos que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la diversidad, ¿no? Yo he hecho mi maestría y ha terminado este trabajo en el año 2000. ¿Sobre qué tema, Mauricio? Sí, sí, yo tenía como director de tesis el profesor Raúl Pacheco y ha hecho una disertación de maestría con el tema del lazo conjugal homoafectivo, homoerótico, homosexual, ¿no? La idea de hacer una desconstrucción que había en la cultura que hay todavía, ¿no? Mucha gente piensa así todavía, la idea de que, bueno, una pareja entre dos hombres o dos mujeres sería una pareja perversa, ¿no? Y ahí hay todo un tema para pensar qué sentido hay la palabra perversión, ¿no? Sí, sí. Y también cómo manejar esto de una manera quizás política, interpretativa, para interrogar la propia teoría, ¿no? Que también tiene sus vicios morales, ¿no? No hablo de Freud, pero los post-freudianos produjeron tonterías con respecto a este tema, ¿no? Sí, que hoy hablábamos justamente en el almuerzo. En el ¿no? almuerzo. Que ahí hay como un embate, un cuestionamiento, a mi gusto, desde la ignorancia, ¿no? Sobre la figura de Freud, pero que en realidad hay un pronunciamiento muy claro y muy temprano, ¿no? Por parte de Freud respecto de la homosexualidad, simplemente con dos cuestiones, ¿no? No es criminalizable y no es patologizable, ¿no? No es criminalizable en el sentido en que cuando Freud se pronuncia sobre eso, había legislación que directamente planteaba como un delito, ¿no? El acto homosexual, la práctica sexual, y por otro lado estaba también catalogado como enfermedad en los manuales de psiquiatría y en los manuales de medicina, ¿no? Sobre esas dos cosas
Freud tiene un pronunciamiento muy claro, ¿no? Después, bueno, hay toda una serie de cuestiones que eran tema de interés, de investigación de Freud, hay toda una serie de otras cuestiones que, bueno, se pueden poner en conversación, ¿no? Pero sobre las cuestiones más importantes, el que inaugura, que tiene y además era una voz que se alza con toda claridad, ahí Freud tiene una posición muy taxativa, ¿no? Muy importante, ¿no? Pero volviendo, me parece que ahí un punto también importante con respecto a quizás a nuestra responsabilidad política, ¿no? Con respecto a la diversidad, pensar cómo quizás tomar, ¿no?, nuestros referenciales teóricos, ¿no?, para apuntar ciertos mecanismos de cristalización, ¿no?, de morales, ¿no?, de formatación de ciertos ideales que de alguna manera impide uno a acceder a su manera más particular de goce, ¿no? Y ahí, por un lado, cómo interpretar esto, cómo producir interrogantes, ¿no?, de la clínica, del social, o sea, los textos sociales de Freud son textos también muy clínicos, ¿no? Sí, sí. Sí, no, por ejemplo, mencionaba anteriormente Psicología de las Masas y Análisis del Yo. El capítulo 7 de la identificación es un capítulo importante para pensar la clínica, ¿no?, y la teoría de la identificación en Freud. O sea, hay una tensión esto que podemos pensar con respecto a los interrogantes psicoanalíticos para interpretar los fenómenos sociales desde esta ética, ¿no?, con respecto a la diversidad, a la diferencia, qué sé yo. Y ahí me parece que tenemos que poner siempre estas preguntas, ¿no?, y pensar. Mauricio, en una época se hacía una especie de chiste, pero no sé si era de verdad, ¿no?, que decían que en Río de Janeiro, para ser psicoanalista, había que tener un consultorio con 2 cocheras, ¿no? Volviendo a esto de la democratización del psicoanálisis, ¿no? A ver, digo, y en la actualidad, ¿quiénes acceden a...? ¿Se aceptan analizantes de a pie? Sí, sí, sí. Me parece muy importante, ¿no?, volver a esto, ¿no? Porque, de hecho, tenemos una responsabilidad ahí muy, muy, muy cara para nosotros, ¿no?, con respecto a esto, porque de hecho sabemos que la teoría psicoanalítica, la formación, ¿no?, todo este tema, si hace o si no hace una facultad de psicoanálisis en Brasil, ¿no? Claro que, bueno, la formación pasa por el análisis personal, ¿no? Pero me parece que es un punto, un desafío, esto de cómo permitir que la gente que no tenga plata, ¿no?, que tenga interés, ¿no?, que tenga deseo, pero no tiene posibilidad financiera, ¿no?, cómo crear mecanismos posibles para permitir que esta gente pueda acceder a una formación psicoanalítica, ¿no? Y ahí me parece que ahí también tenemos un interrogante importante con respecto a nuestra responsabilidad política, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto, no? Sí, vos, por lo que estás diciendo, parece que esto en Brasil estuviera más obstaculizado que en Argentina, ¿no? Que quizás aquí hay como instancias de formación, bueno, más accesibles, hay realmente oferta. Hay vida por fuera de los caminos institucionales tradicionales, digamos. Claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, tengo una mala noticia. Que Mauricio estaba muy preocupado por la entrevista, pero bueno, ya se nos fue, se nos pasó volando. Sí. Y porque además tenemos, y vamos hoy, aprovecho ahora para hacer un breve adelanto,
Y tenemos un equipazo de la agenda cultural. Hoy, ahora enseguida, después de la pausa, va a estar con nosotros Amaya Lainez. Y bueno, ya sabemos que es parte del equipo. Y va a incorporarse también a la agenda cultural Daniela Pérez Klein, que nos va a hablar de danza y circo. Vamos a ir presentando al equipo de la agenda cultural. Después vamos a tener el Rincón de los Libreros con una librera, Luciana Villegas, que nos va a acompañar también en la segunda parte del programa. Mauricio, ¿qué quiere decir a modo de...? Pues tiene el micrófono abierto. Ah, qué bueno. Esto es muy peligroso, ¿no? Porque me quedo más una hora, ¿no? Estaba todo nervioso, ¿no? Por Dios, preparando con un montón de borradores acá, ¿no? Y borradores, no sé si se dice así. Sí. Pero, no, bueno, siempre decir que es un gusto estar con ustedes acá. Yo tengo un poquito la sangre argentina también. Tengo ganas de vivir, tener experiencia y aprendo un montón también, ¿no? Entonces, para mí, un honor y muchas gracias por la posibilidad, por la oportunidad de estar con ustedes y además de participar de la apertura del año 2022 de Pulsión de Radio. Entonces, te quedó un poco de sangre de ese costillar que recordamos que compartimos. Dale. Bueno, vamos entonces a una pausa y enseguida volvemos con nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, vamos a empezar entonces esta segunda parte y bueno, bienvenida de nuevo, Amaya. No me toque el micrófono, no lo toque, déjelo así. Buenas noches. Buenas noches. Y se nos desarma toda la radio. Bien. No tocaré el micrófono, espero que me escuchen bien. Si no, avisen, manden mensajitos por ahí. Bueno, ¿cómo ha pasado el verano? Intenso. No sé si recuerdan, aquellos que escucharan el último programa, me agarró efectivamente COVID. Yo no vine a la entrevista porque me agarró COVID. Después tuve 4 semanas de tos. Y bueno, esas cositas. Pero bien, sí, aparte de eso bien. Cuando se está por terminar la primera temporada, ¿no? Los efectos COVID. Sí, pero tristeza, bueno. Todo. Y cuéntenos. ¿Qué nos van a presentar hoy? Porque acá tenemos una nueva integrante de la agenda cultural. Sí. Bueno, se viene una segunda temporada con mucha energía, muchas pilas y mucha gente nueva, muy talentosa. Gente que viene de la práctica. O sea, la idea es, esta segunda temporada, apostar a gente muy pulenta y la verdad yo pongo la mano en el fuego por ella. Así lo presento. Y la van a ir descubriendo semana a semana. Van a ser 4 personas maravillosas. Y esta primera semana, bueno, Daniela Pérez Klein está con nosotros. Buenas noches, gracias por los elogios. Sí, bueno, me toca a mí inaugurar este bloque. Así que, bueno, espero. El bloque, la temporada, todo el año. 22, todo. Si te parece que es mucha responsabilidad, entonces es estás en Pulsión de Radio. Perfecto. Sí. Bien, y se viene con todo. Dani nos va a estar hablando una vez al mes, sépanlo, viene así. Una vez al mes nos va a estar hablando de danza, circo y otras maravillas, porque Dani es una persona extremadamente completa. A ver, no sé por dónde empezar. ¿Estás de novia? Estoy completa, entonces me puedo casar, algo así. Perdón. Bien, entonces, volvamos. Hace artes marciales, diversas y múltiples. No sé, yo sé del Tai Chi, no sé qué era más. Qigong, sí. Qigong también. Bueno, un montón de artes marciales.
es bailarina y docente de tango, docente desde hace añares, bailarina desde hace más, obviamente, y es bailarina de contemporáneo, hace performance, estuvo también trabajando en cortos, también bailando en cortos, recién viene de haber pasado más de un año en las Bélgicas francófonas. Sí, exactamente. No sé por dónde empezar. Un montón, ¿no? Capaz por el primer paso. ¿Cómo fue el primer paso en la danza? ¿Fue algo que viste o fue algo que hiciste? Yo creo que tengo como una primera impresión de la danza por un espectáculo que fui a ver de casualidad. Seguramente algo así recuerdo como entradas gratuitas de mi abuelo, que era periodista deportivo y tenía canje o algo así. Y me acuerdo que fuimos a ver algo de tango. Yo era muy, muy chiquita. Y me acuerdo la idea del escenario, de que la gente estuviera arriba, ver piernas y preguntarle a mi mamá cómo se llamaba eso. Esa es como una primera impresión, ¿no? Un espectáculo de piernas. Un espectáculo de piernas, sí. Y aparte esta mirada infantil que a mí me llamaba la atención las piernas, ¿no? Y bueno, sí. Sigue, claro. De volar ahí. Y tal vez que estuvieran juntas, ¿no? Que era una figura que no se armaba en la vida que yo conocía, ¿no? Y seguramente, como era muy chiquita, tendría menos de 6 años, tendría 5 años, algo así. Y entonces pensaba que yo pienso ahora, ¿no? Que yo también estaba a la altura de las piernas, ¿no? Como todo eso sitúa al lugar de las piernas. Y después tengo una primera experiencia un poco fallida. Mi mamá me mandó a ballet, vestida de rosa y esas cosas que no funcionaron mucho. Lo gracioso es que mi maestra de aquella época, del barrio de Parque Patricios, era también maestra de la Escuela Nacional y había sido la maestra de Julio Boca. Yo me la volví a encontrar cuando yo hice la escuela, hice 2 años de esa escuela ya de adolescente, y esa señora me lesionó. La maestra de Julio Boca. No vamos a dar nombres. A él le enseñó danza y a vos te lesionó. Pero esto es muy bueno, esto es muy bueno para ver esto de que no somos todas las personas para todas las personas. Eso fue un aprendizaje muy claro, ¿no? Como no todos los maestros y maestras son para las mismas personas. No siempre funcionó. Igual, y obviamente no es lo mismo Julio Boca que yo, ¿no? Eso ya no era aprendizaje, ya lo sabíamos. Y esa fue como la experiencia un poco fallida, en el sentido que es una impresión que, es esto, pero ¿por qué llamamos a las cosas raras? Porque nadie me explicaba que era en otro idioma. Para mí era como decir, ¿por qué decimos a esto? ¿Y por qué hacemos siempre lo mismo? O sea, porque los pasos de baile están en francés. Exacto. Entonces es como que te empiezan a enseñar y decís, esto no es castellano claramente, pero son posiciones y son en francés. Perdón, una pregunta previa. Me quedé con la intriga. ¿Cómo te lesionó esa mujer? Bueno, en muchas prácticas está el momento de trabajar lo que se llama elongación, que es diferente de trabajar flexibilidad para otro día. Bien. Y en realidad eso, algo que se hacía antes o que a veces alguna gente sigue haciendo ahora, que es vienen y te empujan. Yo soy hiperlaxa. Sí. Entonces yo estaba en lo que se llama segunda, o sea, yo tenía las piernas abiertas a los costados, en el piso, ¿sí? Y con el torso levemente apoyado en el piso, sostenida por mis brazos. Y la señora me empujó desde la espalda. Entonces mis abductores, que son los músculos que se insertan, ¿no?, en la pelvis, el derecho hizo crack. Pero bueno, ahí es lo más importante, eso, pues, todo cuesta sangre en la vida, es el aprendizaje. ¿Te salió sangre también? En realidad en el momento no sentí mucho nada, y al día siguiente no me tenía moretones. Al día siguiente tenía moretones, que es que la sangrecita que sale se ve en la piel. No entendía por qué tenía moretones. Sí. Bien. Bueno, podemos ahora avanzar en la entrevista. Bueno, entonces, yo... nada, también capaz, tal vez a partir de ahí, ¿no? De esa cosa de siempre lo mismo, ¿por qué esta cosa tan rígida y demás? Vos después, te fuiste a danza contemporánea, te fuiste al tango, te fuiste a las artes marciales diversas, hasta el circo, ¿no? Fue como capaz, ¿cómo fue ese proceso de
Sí. esa búsqueda. Me empezó a interesar el movimiento, ¿no? Que es un poco lo que engloba esto y que en general cuando sos más chica no está, por lo menos en mi generación, no estaba difundido así. Mi mamá solo sabía que existía ballet, danza era igual a ballet, ¿no? Qué sé yo, año 90, que le vamos a echar la culpa. Pero entonces en este interés por el movimiento, me acuerdo que volví a ballet hasta que descubrí otras cosas. Y yo empecé en realidad un poquito antes, tango. Había un taller en mi escuela y hice tango desde los 13 años. Tuve como el periodo de la secundaria, creo que en quinto año paré un poquito. No, paré directamente. Y después ya liberada de la educación obligatoria, que siempre me pareció horrible que me hicieran aprender cosas que no quería. No está mal, pero a mí no me gustaba. Decidí incursionar. Empecé con disciplinas chinas, artes marciales chinas, que retomé hice como 5 o 6 años, paré otros años que hice la formación lleno como todas cosas de danza y volví. Así que es un poco la búsqueda y para mí son disciplinas que dan elementos distintos. Y en ese sentido, vos, porque, a ver, Daniela Pesclain va a ser quien nos recomiende maravillas que ir a ver de danza, circo y como decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo decidís qué ir a ver, qué no? ¿Cómo manejas tu agenda? En general, bueno, un poco recomendaciones, digamos, siempre igual es importante que sepamos quién nos recomienda, como si sabemos si tenemos algo parecido o entendemos que... Pero en general hay espectáculos que a todos nos producen cosas, que creo que son los espectáculos más logrados, ¿no? Como bueno, además creo que es un momento difícil, ¿no? De un contexto que vivimos, a veces parece que estamos como personas dormidas, y creo que todo, un poco lo que provoca, ¿no? Sin ser un grito tonto en el vacío, pero todo lo que provoca creo que en este momento vale la pena. En ese sentido, también en general, además de las recomendaciones, la verdad es que suelo apoyarme en algo que creo que se hace mucho en el cine. Yo conozco a muchos cinéfilos que en los afiches ya se dan cuenta. He compartido por momentos con cinéfilos, dicen, vamos a ver esta. Y dices, ¿cómo te das cuenta que está? Y lo ven en el afiche. Y algo así sí me pasa con movimiento. Algo que veo, como la foto de flyer, ¿no? Que nosotros no tenemos afiche, ojalá, todo más. ¿Alguna pista que nos puedas dar de cómo identificar en un afiche un buen espectáculo? Bueno, en mi experiencia, en particular con danza, y más acá, por lo menos en Buenos Aires, me parece que hay algo de que cuando el afiche muestra un pequeño mundo, hay una búsqueda interesante, digamos, que ya vale la pena ir a escuchar. Entonces, cuando hay algo de la iluminación o algo, decís, acá hay un mundo. O sea, no es una persona que está haciendo una selfie o no es una foto que es linda, publicitaria, ¿no? ¿Se entiende? No tiene colores y iluminación, tiene otra cosa en particular. Vos decís cuando hay algo así como el montaje de una escena. Exacto, ¿no? Sí. Casi como si fuese una casita de muñecas, sacas una foto de un objeto, algo de, acá hay algo que sugiere. Eso a mí ya me invita a ver. Con el festival, con el FIBA, ¿no? Con el Festival Internacional de Buenos Aires, traté de sacar para todo también, sinceramente, pero me manejé un poco así, por ejemplo, con algo y a veces funciona, a veces no tanto, sinceramente. Pero en general lo que busco es espectáculos que vayan a proponer, no una experiencia en un sentido hedonista, bobo, sino que propongan un pequeño mundo. O sea, que haya ahí que haya una suerte de cuestionamiento sobre algo y muestra un mundo y es, ok, por 1 hora y media me voy a meter en ese mundo. Entonces ahí hay una búsqueda de lenguaje, o sea, más allá de que yo tenga diferentes técnicas de movimiento en mi entrenamiento, yo todas las pienso en mí, además de una cuestión muchas veces de salud, como el Qigong, las pienso dirigidas a la escena, es lo que me interesa. Sí, de hecho, del FIBA, de las cosas que más me gustó ir a ver fue fue Pompeyo, digamos que es teatro, digamos. Pompeyo, un monstruo, lo fuimos a ver el año pasado en Macbeth. Claro, yo fui a ver el mismo hace unos días. Ahora hace unos días. Exacto. Y es increíble el trabajo. Es un monstruo el trabajo corporal y de escena. ¿Cuántos? 9 personajes son los que él interpreta
Y... ¿Usted los contó, señor? No, no los conté. No, pero los podemos contar. Lo vi en el contar. afiche. Ah. Son muchos, sí, sin duda, porque están como las 3 brujas, se podría decir, Lady Macbeth, sí. Sí, un montón. Pero que además sí. en un momento se arma la conversación, ¿no? Sí. Bueno, en la cena, el momento de la cena debe ser, claro. Sí. Sí. Hay un trabajo. Bueno, entonces, ¿qué nos recomendás? Porque creo que ya tenés ahí un material previsto. Sí, pensando en recomendar algo que se puede ir a ver, justo es un momento un poco de que empieza el año, o sea, los espectáculos que estuvieron en el verano ya no están más o van a reponer en unos meses. Y, por ejemplo, el FIBA está terminando, o sea, no les puedo recomendar algo para que no vayan a verlo. Sí. O sea, les voy a decir, la pasé bien, ustedes no van a poder ir, Sí. sería un poco egoísta. Entonces, les quería contar, creo que algunos de acá ya la vieron, un domingo, un espectáculo de circo contemporáneo, va a ser la 4ª temporada que hacen. Es lo que llamaríamos circo-teatro, ¿sí? Es un espectáculo que se hizo en el marco del FIBI, del Festival Internacional de Circo Independiente. Ah, qué bueno. Creo que es del 2018, estoy casi segura del 2018. Yo lo que dudo si lo vi el 2018-2019, la primera vez que lo vi. Dirigido por, Amaya lo va a pronunciar mucho mejor, Francés. Florent Bergal o algo así. Claro, es una francesa esta mujer. Pero nosotros, el resto de la gente llamamos Florent. Francés, habla portugués. Diría Florent Bergal. ¿Y en dónde? Sí. ¿En dónde está? En el Galpón de Guevara. El Galpón de Guevara. Sí. Bien. Chacarita, Barrio ¿no? Chacarita. En Barrio Chacarita. Uf, Gran Dirección, lugar de ¿se circo. acuerdan la dirección? Guevara Vamos a 3. chequear. Bueno, Sí, al, que le, vamos a al que chequearlo. le interese que lo busque. Perfecto. Galpón de Guevara. Sí. Como a partir de la pandemia en todos lados, o sea, entradas por alternativa teatral. Las entradas de la Bien. pandemia. ¿Y el título Del del espectáculo, un domingo. Un domingo. Sí. La dirección es Guevara 326. Gracias. Entonces, un domingo es, digamos, la foto o el retrato de un domingo en familia, en un espacio extrañado. Los intérpretes vienen todas de disciplinas súper circenses y son artistas en escena. Esas disciplinas están en función de contar una historia. Hay algo extraño porque el espacio tiene algo de señorial, incluso está la figura del mayordomo, pero la situación diríamos que es actual. O sea, en ese cruce tiene algo onírico, ¿no? Esas cosas que no tienen mucho sentido. Y es un espectáculo muy completo porque yo, digamos que no lo vi hace pocos días como los de las cosas que vi en el FIBA. Me acuerdo que incluso había un trabajo muy bueno en la iluminación, ¿no? Entonces, hay una de las técnicas que aparece, que es una técnica que es poco común y muy antigua. No recuerdo exactamente el nombre de la técnica. Yo le diría la técnica de sostener desde el cabello. Perdónenme, prometo que para la próxima traigo el nombre de la técnica. Que es muy, muy antigua. O sea, Sí. era del momento de circo con números. Estamos hablando, ¿no? De muchos años. Entonces, pero todas esas destrezas que típicamente en el circo tradicional aparecen como destrezas aisladas, están en función de esta historia que una de las intérpretes, Gaby Parigi, define esa historia como una mezcla de de Hitchcock y de David Lynch. Se me mezcló. Digo, como para ponerlos un poco una referencia. Como para poner en el afiche. Sí, exacto. Vamos a- Y está sábados y domingos. Un domingo está sábados y domingos de marzo. Entonces, para aprovechar este mes. Sábados y domingos de marzo. Sí, Bien. exacto. Así que súper recomendado. Sí. Es lo que Sí. yo decía antes de los invito a un mundo. Es una experiencia. Lo que nos pasa siempre con la agenda cultural, que nos dan ganas de salir corriendo a comprar las entradas. Sí. Salgan, porque todo bien, no están los viernes. Claro, exacto. Exacto. Eso Bien. es para tener en cuenta, ¿eh? Los espectáculos, no los viernes de 22 a 24. Es verdad, Mario, Eso te lo no, aclararon no, antes. Sí. Maya. No lo habíamos aclarado, se me había olvidado, perdón. Claro. Bueno, pero sepan que siempre pueden escucharnos y vernos cuando quieran, porque seguimos estando en YouTube, ¿no? Sí, seguimos estando en nuestro canal de YouTube, Pulsión de Radio, y allí siempre publicamos, están de hecho publicados todos los 20 episodios de la primera temporada. Y ahora, ya empezamos. Hoy estamos transitando la
3/4 parte de nuestro primer episodio de la segunda temporada. Y bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más como para recomendar? ¿Qué más? Porque ¿Tenía alguna otra recomendación? No que ¿O puedan, vamos todos al...? No, es que no que puedan ir a ver. Yo he visto en estas semanas muchos espectáculos, pero no estoy segura que los puedan ir a ver después. ¿Se entiende? Sí. Por esto que decía de los que estuvieron en febrero como fin del verano, ya no están más. Fui a ver, por ejemplo, Fuego Fauno. Es una obra que trabaja... problematiza las masculinidades, trabaja, o sea, con 10 u 11, ahora tendría que contar como vos, 10 u 11 intérpretes, yo sentía que eran varios. ¿Está Pompeyo? No está Pompeyo. Intérpretes muy distintos, eso es súper interesante. Las compañías que tienen gente, no tienen gente formateada, tienen gente, y la gente es distinta. Sin duda son todos hombres, y son todos, que sería hombres cis, o sea, son hombres que se autoperciben hombres. Y lo que es muy, muy interesante de la obra es que trabaja diferentes planos de la sala, ¿sí? Y al mismo tiempo construye con diferentes combinaciones de sus intérpretes, de a de uno, todos digamos, en una modulación sin fin, construye todo el tiempo imágenes de ellos mismos con ellos mismos y de ellos con el otro. Por momentos hay un juego entre los fauno, ¿sí? Y por momentos no. Y también la relación, hay momentos como si fuesen más lúdicos, momentos de sostener al otro, con toda la metáfora que significa sostener. Me parece que es una indagación súper interesante. Tenía el textito por algún lado. Esto es danza. Sí. Esto es danza, porque esto es 100% danza, y esto es danza incluso en un sentido, si se quiere, voy a ser medio bestia, pero en un sentido tradicional, es decir, no hay texto, ¿no? Si el teatro está muy atravesado por el texto, bueno, este espectáculo no tiene texto. Tiene risas, tiene sonido, eso es muy importante también para decir, que cada vez más la danza... es muy fauno. Es muy fauno, exactamente. Y en Fuego Fauno, que es de Hugo Martínez, acá tengo el nombre de los intérpretes, los puedo contar, pero no puedo hacerlo al mismo tiempo. Puede pasar el chivo. Sí. Ellos, en el texto de presentación, voy a leer las primeras dos primeras dos frases, que es: nos surge construir nuevas imágenes del amor, nos surge desarmar el cliché. Entonces me parece que vuelvo a esto de los espectáculos que no solo provocar en un sentido, no por un sentido punk de esto, que también es bienvenido, pero en el sentido de suscitar sensaciones y en esto de construir, ¿sí? No que no sea una cuestión de mostrar, del mostrar, sino también del crear. Y a mí me sorprendió encontrar muchas posturas corporales y decir, ay, eso no lo vi nunca. Ahí se nota el trabajo de investigación entre ellos. Se nota el trabajo. Exacto. No es solo patear el avispero. No. Sino hacer algo con la miel. Exacto. Pero... Me salió. Inspiradísimo. Tomen nota. Volvió la segunda temporada a pleno. Podríamos, sí. Incluso embadurnarse, Emilio, ¿no? Ya quedó. Con las mieles de la segunda temporada. Bueno, saben que estamos llegando a la hora de nuestra pausa musical. Y también nos aguarda el rincón de los libreros. Las libreras. Y las libreras. Bien. Yo no fui. Y, bueno, Amaya, Daniela, ¿qué nos quieren? Bueno, decirles eso, que estamos quieren? muy entusiasmadas con esta segunda temporada, con esta segunda propuesta que les hacemos. Y como les decía, habrán 4 columnistas, creo que esa es la palabra, 4 personas que nos estarán acompañando cada viernes de cada mes. El mes que tenga 5 habrá sorpresa. El mes que tenga 5 viernes habrá sorpresa, pero eso, estén atentos porque una vez al mes se les recomendará circo, danza, otra teatro, otra música, otra artes visuales. ¿Querés presentarlas? No, quiero guardar la sorpresa. ¿Vamos a guardar la sorpresa? Vamos dosificando toda primera temporada. No, todo así, el primer día no. Bueno, y... Paciencia. Bien, y Daniela...
Realmente una alegría incorporarte al equipo. Muchas gracias. Bueno, ¿querés? Sí, los veo pronto. Básicamente mi propuesta es voy a venir con obras para recomendarles. Prometo contarles cositas de la obra que los impulsen a querer ir a verlas y el porqué de verlas, sin spoilear, siempre. Obvio. Bueno, tenemos 2 entonces. Un domingo. Y bueno, Fuego Fauno, que no sabemos todavía, sí, lo que sucede mucho con la, digamos, danza contemporánea under es que funciona por pequeñas salas y entonces no estará ahora en marzo, estará en junio, digamos. Le recordaré cuando vuelva a reponerse, cuando esté. Bien. Bueno, vamos a escuchar una musiquita linda y a la vuelta estamos con Luciana Villegas y El Rincón de la Librera. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, muy buenas noches, Luciana. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Germán. Germán Mauricio. Sí, Germán Mauricio. Pero me quedó el nombre porque tiene un libro en letra viva, ¿no es cierto? Sí, entonces, sí, tiene un clásico. Un clásico total. Un clásico del acompañamiento terapéutico y el psicoanálisis. Sí. Así que un gusto conocerte personalmente. Mucho gusto. Y bueno, Maya y la compañera, estuvimos hablando un poco de circo antes de entrar. Bueno, bienvenida a la segunda temporada. Sí, ahora vamos a hablar de libros y de las cosas que le pasan a algunos libros, ¿no? Sí, un tema un poco controversial que estuvo como en boca de la industria a partir de mediados de febrero, que fue el cierre de Ediciones SM. Ediciones SM es una editorial, es una de las editoriales texteras, o sea, que producen libros manuales de texto para los colegios, más conocidas y mejor rankeadas, ¿no? Más vendedoras, digamos, de la industria en Argentina, como pueden ser Santillana, Edelvives, bueno, ¿no? Está como, siempre estuvo como entre los primeros puestos entre las editoriales texteras de Argentina. Ediciones SM tiene su casa matriz en España y tiene 10 sucursales alrededor de Iberoamérica, Costa Rica, México, bueno, y otras. Decide cerrar definitivamente su sucursal en Argentina. ¿Y cuál es la mayor problemática, digamos? No es que uno dice, los libros de texto en general tienen mucho trabajo atrás y no es por desmerecerlo, pero quizás no es lo que más uno recuerda, como, aquel Matemática 2, ¿no? Yo me acuerdo de los resúmenes Leroux, por ejemplo. Bueno, buenísimo. Que sé que algunos compañeros los leían. Bueno, en este caso, Ediciones SM, como todas las otras editoriales, tienen su sello, su colección de literatura infantil y juvenil, su sigla es LIG, que se llama, en el caso de Ediciones SM, El Barco de Vapor. Y fue lo que más preocupación generó cuando se anunció el cierre, porque salieron todos los autores, que son alrededor de 250, entre autores, autoras e ilustradoras, descatalogados. Son libros, autores como Liliana Bodoc, Laura Escudero, Paula Bombara, Franco Baccarini, que nos dio testimonio también, a ver si llegamos a escuchar alguna de las respuestas a unas preguntas que les hicimos, Mario Méndez, Sebastián Vargas, bueno, un montón de autores y autoras que escriben literatura infantil y juvenil y también son leídos en los colegios, pero también son de lectura. Vos vas a una librería y esto es muy interesante y yo siempre ahí insistí. Ojo con el libro bien ilustrado, de tapa dura, el pop-up. Es hermoso el libro, que tiene una producción atrás llamativa, ¿no? Desde los colores, desde la producción. Pero si a veces nos vamos al estante de los libros de papel y cartulina, como son las tapas, esos libros tienen historias hermosas, tienen mundos, como decías vos, ¿no? ¿Cómo diferenciar? Yo pensaba los afiches, que para el librero son las contratapas, también pueden ser las tapas,
vos agarrás un libro y ya más o menos sabés si te va a gustar, si vas a entrar en ese mundo y te va a gustar. Entonces, El barco de vapor tiene una colección de libros segmentado por edades que son, digamos, que no son de cartulina ni nada, sino que están en los estantes sin llamar la atención, pero que son excelentes. Entonces, la preocupación es que ese catálogo, Ediciones SM lo vende a Ediciones Logos, que se encarga de ahora distribuir algunos de los títulos. Y el resto anunció mediante un mail el CEO de SM a algunos autores que se manda a destrucción, ¿no? Dieron hasta el 1 de marzo para que los autores vayan a buscar algunos de sus libros al depósito y el resto se destruyen. Se ¿sí? destruyen. Sí. No. Yo estuve hablando con fuentes, altas fuentes, que no importa quiénes son, pero a ver, gente que trabajó en derechos de autor, gente que por ahí de la logística, ¿no? Hay que pensar de la editorial, sí. Y también de otras editoriales, porque a ver, Ediciones SM no es la única editorial que propone la destrucción de libros, lamentablemente. Ah, ¿no? Es No. una práctica, se podría decir, ya difundida, Sí. instalada. Tiene antecedentes, por ejemplo, Sí. Editorial Norma, muchos años atrás también lo hizo. Ediciones de la Flor es la que se jacta como de no haberlo hecho. También entre los testimonios que fui recogiendo, digamos, lo que se dice es que es una decisión y es una decisión como toda política, ¿sí? Hay gente que dice, no, bueno, es súper normal destruir porque vos tenés, a ver, por ejemplo, 400.000 libros, hoy sale en un depósito importante más de 300.000 pesos por mes solo de guardado, ¿sí? Es el costo de tenerlos ahí en el galpón. Exactamente. Sí. Pero cuando vos tenés un depósito, no tenés solo el guardado, sino que tenés gente que está armando pedidos, el despacho, la logística. Todo eso es súper costoso, ¿sí? Y yo nada más estoy diciendo que más de 300.000 pesos por mes sale solamente el guardado de 400.000 libros. A ver, hay que ver en realidad, o sea, y también las editoriales tienen que tener en cuenta que esto es una ecuación. Nunca el guardado, nunca la situación del depósito tiene que superar el 10% de las ventas totales de una editorial, ¿sí? Entonces, en la medida que eso ya se te está comiendo un montón, o estás vendiendo, qué sé yo, bueno, ya es un gasto enorme y es una pérdida. No vamos a evaluar si acá. los libros están circulando, eso es una cosa. Si los libros están ahí Parados, anclados. Exactamente. Pero eso vendría a ser porque que se publicaron muchos, Sí. o sea, demasiados a la vez. Franco Baccarini, en el audio primero, Emiliano, que es el 3.58 de duración, quizás no sé si escucharlo entero, pero yo después voy a desarrollar un poquitito, digamos, por qué de repente o se imprime mucho, o por ahí un libro no vende tanto, o por qué la editorial hace una tirada tan masiva en una primera etapa que por ahí no llega a cubrir, cuando por ahí es preferible hacer una tirada de prueba. O sea, mientras sea parejo, y eso yo lo apoyo un montón a nivel producción, poder hacer una tirada pareja, digamos, fluida, bien distribuida, hacer esa prueba para ver si vale la pena seguir imprimiendo. Podemos escuchar el audio en donde Franco Baccarini, que es autor y también fue encargado, en un momento lo nombraron como encargado de la parte de LIG, de Ediciones SM, después de la primera reducción, porque SM viene de una cadena no tengo tiempo, pero no me dejan tiempo para... Yo no le dije me nada. Están mirando el reloj. Perdón. Ya sé, estoy corriendo con la información. Estaba mirando para allá. Los pero- pajaritos. Bueno, entonces vamos a escuchar el audio de Franco Baccarini donde él explica cómo fue y cómo tomó él el anuncio del cierre de SM definitivo en Argentina. Bueno, igual los audios no tenían nombre, era audio. Audio 1 y audio 2. Así que ojalá, vamos a ver, Es el que ojalá dura que sea el de 358. 358. Lo que pasó en SM no me sorprendió porque la editorial está de alguna manera en una inercia de agónica desde el año 2019. Creo que hubo un manejo
Muy mal. ¿Acaso lo que más nos afecta a los autores de la casa y a los que como yo desarrollamos una gran parte de nuestra vida con mucho cariño hacia la editorial porque tenía el concurso más importante de Argentina, el Barco de Vapor? A mí me tocó ganarlo en el año 2006 y siempre quedó ese agradecimiento por la oportunidad del concurso, por publicar en una colección ya consagrada como el Barco de Vapor, y con una editorial que pisó fuerte. Vino en el año 2001, un año horrible para la economía argentina, y sin embargo ellos vinieron con toda la pompa. Y creo que se manejaron justamente con un gigantismo que después no tuvieron espaldas para sostener esa infraestructura. Fue muy extraña siempre la forma de manejarse de SM, por ejemplo, con los promotores. Cada tanto echaban a varios, después volvían a tomar. Una cosa que desde afuera no se comprendía del todo. Y por otra parte, la parte editorial con gente muy amorosa, editoras con las que uno desarrollaba a lo largo del tiempo una amistad. Yo publiqué 10 o 11 libros en SM y estaba muy feliz ahí. Pero bueno, se fueron y es evidente que ya no le interesamos como mercado y por lo tanto no les interesamos tampoco. Estábamos escuchando a Franco Baccarini, que es autor de Ediciones SM y también escribió para otras editoriales. Fue premio El Barco de Vapor. El Barco de Vapor no solo fue la colección de literatura infantil y juvenil, sino que también era uno de los premios más importantes de literatura infantil y juvenil de Argentina. De ahí salían unas obras hermosas. Él escribió Una forma de vida, La editora, para otra editorial, bastantes libros. Tiene más de 80 títulos publicados, entre novelas juveniles y también para adultos. Digamos, yo también lo que quería plantear esto, ¿no? A ver, ¿por qué? Acá se instauró el debate, ¿por qué destruir, ¿no? ¿Por qué destruir y no donar los libros? Entonces, las explicaciones que surgían ya te digo, recogía distintas voces. Una decía que destruir es político, es una decisión que no todas las editoriales toman, aunque muchas lo hacen, pero eso es una decisión, bueno, que está del lado, que no es como el fin social, ¿sí? Por eso yo en las redes puse, bueno, vamos a desromantizar esta industria, porque la industria del libro es decir, ay, qué lindo, un libro, todo el mundo piensa en la cultura, y bueno, el libro es un bien cultural, pero también es mercancía, digamos, ¿no? Lamentablemente es así, y tienen que vivir las editoriales y toda la gente que trabaja sujetas en la editorial, a las normas del mercado. Nunca escritas a veces del mercado. De la mano invisible, tal cual. Sí. Entonces, empezó, digamos, se empieza a pensar en esta cuestión. ¿Cuánto sale donar? ¿Qué implica donar? Bueno, para que yo pueda donar un libro, la persona que lo recibe en la institución tiene que estar inscripta en AFIP, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo que sacar todos los libros sellados diciendo que es una muestra. No es que digo, esto va para no sé, la biblioteca de no sé cuál. No, esa biblioteca tiene que estar inscripta, los ejemplares tienen que salir, digamos, sellados. Todo eso tiene una logística que SM aduce, incluso que cierra porque ya no es sustentable, ¿no? En Argentina ya no da guita, pero no da plata. Yo recuerdo, yo trabajé en SM, ahí empezó mi carrera en el libro, digamos. Ya en 2014, SM tenía un edificio de 4 pisos en Avenida Belgrano. Nos mudamos acá a Cayo de Corrientes a un piso, si no me equivoco, en el 2014. Ahí ya, como decíamos, vinieron los españoles, que parecía una colonización, digamos. Pero no, vinieron los de la casa matriz a poner orden porque ya los números no estaban dando. Y ahí ya se empezó a hacer un barrido de la cuestión jerárquica que empezó a marcar una crisis en esa editorial. Después, en 2019, hicieron como un cierre, digamos, fue el antecedente de este cierre, y ya 2022 cierran definitivamente en Argentina.
Donar no es rentable porque tenés que poner mucha gente a trabajar en esa donación. Bueno, a ver, ¿dónde mandamos esto? ¿Cuántos quieren? ¿No? Y son cantidades de libros porque SM es una editorial muy grande. Sí, vos hablabas de 400.000 libros. Sí, 400.000 unidades por lo menos en un depósito enorme. Bueno, con este costo. Después, también está el tema de cuidar la imagen del autor. ¿Qué pasa? Ponele, saco los libros a la calle y los saldo, ¿sí? Gabriel, ¿te gustaría ver tu libro? O Mauricio, que ustedes que escriben. Van a la calle Corrientes y está el libro 2 por 100 pesos, ¿no? Entonces, hay autores que no les interesa eso, pero hay autores que dicen, no, mi imagen, no quiero que mi libro se salde. Entonces, hay un argumento que pasa por el lado de vamos a cuidar la figura del autor. Muchas veces asumida por el autor mismo, que no quiere quedar en mesas de saldo, y otras por la editorial que pone esto como excusa, ¿no? Como diciéndonos. Otra razón es que SM rescinde los contratos, por lo tanto los autores ya son dueños de sus obras y pueden ir con esas obras a publicar en otras editoriales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va Franco Baccarini a publicar en otra editorial Otra forma de vida, que es una novela chiquita de él, en una editorial, y va a competir con el saldo de SM que quedó ahí viejo, ¿no? Entonces, para que no esté la competencia de la edición vieja con una posible nueva edición, la editorial decide retirar todos esos libros del mercado. ¿Cómo los retira? Destruyéndolos. ¿Por qué los destruye? Porque es más fácil, es más económico. Entonces dice, no, ¿qué me voy a poner a donar con todo el mundo ahí a ver a dónde lo pongo? Qué sé yo, chequear todo es un insumo de recursos que evidentemente SM en este momento no tiene. ¿Y los destruyen como físicamente? ¿Los queman? No los queman. ¿Qué les hacen a los libros? Es como que lo mandan a la picadora, ¿viste? En las películas, tipo el FBI, no sé, te digo cualquier cosa. Pero las máquinas picadoras los pican para que no se puedan vender, para que no se puedan reconstruir. Picadoras de libros. Exacto. Por eso, a ver, se dice también... Sí. ¿Ustedes sabían estas cosas? No, la verdad que no. Las cosas que uno se entera en Pulsión de Radio, porque... Picadoras de libros. Oh. Entonces, bueno, este es un poco lo que está pasando todavía. SM no destruyó ningún libro. O sea, esta es la información que hay. ¿Se pueden ir a buscar? ¿Se pueden ir a buscar? Podemos ir, ay, perdón. Sí, tenés que inscribirte, estás inscripta en la FIP. Soy monotributista. Vamos con la carretilla. Yo voy con la carretilla. Pero como receptora de donaciones de libros te tenés que inscribir en otra oficina. No. Esa es una traba que está poniendo acá el ente regulador. Voy a buscar contable. Voy a buscar un contable y me voy a informar. Y Luciana, teníamos un audio número 2. Y sí, me parece ¿cómo que venimos con eso? Menos complicado. Lo podemos empezar a escuchar porque también Franco reflexiona por este tema de por qué una editorial manda a destruir libros. Y con respecto al tema de la destrucción de libros, la donación, bueno, es una práctica común en el mundo editorial, no tengo mucho que decir de eso, porque ahí ya sería injusto achacarle a una sola editorial lo que hacen todas, sin excepción. Todas las editoriales tratan de imprimir los libros justos, pero siempre a veces, hay un libro que vende menos, otro que vende más, entonces más tarde o más temprano todas terminan picando ejemplares y después editan otros. Más allá del tema ecológico, que es una pena siempre, no puedo decir nada al respecto de eso porque eso lo hace la industria en general. Pero bueno, a lo mejor entiendo que para alguien que no conoce cómo funciona esto, lo ve como una especie de herejía, pero no tiene nada que ver esto con las quemas de libros, de las dictaduras y eso. Esto es una práctica común. Después, sí, uno puede decir es una pena que esos libros no se donen. Yo toda mi vida he donado libros a diferentes instituciones desde casa, por un lado para mantener a raya a mi biblioteca y por otro lado porque me gusta hacer ese trato directo. Después regalar o donar a instituciones estatales,
Como principio no estoy de acuerdo porque me parece que es el Estado quien debe invertir en las industrias editoriales y es lo que de hecho se ha hecho el año pasado y se seguirá haciendo. Así que de eso no tengo mucho que decir, más allá de respetar a quien dona su tiempo para enhebrar todo eso que realmente es un rompedero de cabeza, para decirlo lisa y llanamente. Yo no tengo muchos libros para donar porque en mi caso, salvo una novela, quedaron muy poquitos ejemplares míos en depósito. Otro error de SM fue hacer tiradas grandes para muchos libros que después no se vendieron, en vez de hacer tiradas, por ejemplo, por decir, bueno, seamos más prudentes y editemos 1.500 ejemplares y por ahí de pronto editaban 3.000 o en una primera tirada antes de ver qué efecto producía el libro en el mercado, ¿no? Y eso generó que hubiera depósitos con miles y miles de ejemplares y eso siempre es caro, ¿no? Por eso las editoriales pican, porque de última prefieren volver a imprimir un libro que el alquiler del depósito. Nada, en fin, es así, es todo penoso. Yo lo que quiero es dar una vuelta de página y sencillamente hay cierto hartazgo en mí y sigo con mis libros y los libros de SM, bueno, irán encontrando otras casas editoriales. Bueno, era Franco Baccarini. Como escuchamos también el testimonio en el primer audio, en este audio lo que él hace hincapié es por qué las editoriales deciden destruir libros y habla también de su situación personal, que le ofrecieron pasar los derechos a esta editorial Logos, que es la que tomó parte de este fondo de SM, pero él decidió que no. Listo, voy a dar vuelta a la página, ya cerré con SM y afines, y él aparte tiene las puertas abiertas para publicar seguramente en la editorial que él quiera. Así que gracias Franco Baccarini, que fue un placer haber hablado con él y todo el testimonio que dio me parece que fue muy claro y explicó un poco tanto lo que fue en Ediciones SM como lo que en general ocurre en las editoriales. Así que esta es la historia. Sí. Empezamos. Sí, que recién radiactivo. Recién empezamos con todo, ¿no? Capitalismo al palo. Y recién, Mauricio decía, pasa lo mismo con... Dilo tú. Exacto, ¿no? Porque estaba escuchando y esto, ¿no? Pasa lo mismo con los alimentos también, ¿no? O sea, hay un desperdicio importante, ¿no? Y un montón de gente que tiene hambre, ¿no? Y muchos alimentos que son destruidos, que tiene un poquito amasadito y ya no está bueno para la venta, entonces cosas así, ¿no? Es el mal del bien de uso y bien de cambio, ¿no? Perdón, sí, tal cual. Pero sí, es esta cosa como del capitalismo, de que si no cumple con una norma de lo vendible, hay que retirarlo, cuando en realidad eso puede servir. Y también me hiciste acordar que el colectivo LIG se manifestó en contra de esta medida, poniendo como dato que teniendo a la niñez con un 50% en la pobreza, mandar a destruir libros es como contradictorio, es un poco en línea de lo que estás diciendo. Y otro último comentario es cuando el comentario de los libros están caros, ¿no? No sé si lo escuchan. Qué caros están los libros, pasame el PDF. No, pero están caros. Primero que el libro nunca se deja de consumir. El libro en papel, aparte, ¿no? Por más que salga digital, que sea el libro en papel siempre se va a vender. Y nunca, fue amenazado realmente por el libro digital. Y después que atrás del libro hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo y hay muchas cosas que pasan atrás de un libro, ¿no? Están los derechos de autor, está el autor mismo, que ya de por sí recibe, sus regalías. Está toda la gente que trabaja atrás en la logística, en el armado de pedidos, en la venta, en el contacto con las librerías, los mismos libreros, ¿no? Porque las librerías perciben un porcentaje de un descuento, entonces las libreras. Y las libreras, gracias a Maya, gracias por haber... Libreras, editoras, autoras. Todo. Un poco
este fue el panorama. Espero, no sé, haber sido prolija la información. Muy prolija y muy prolijos los audios también, y realmente es un tema inquietante, ¿no? Porque, bueno, abre un montón de preguntas en relación al mundo que vivimos. Yo lo que me quedé pensando es que esto que vos decías, Luciana, que de pronto los libros estén en una mesa de saldos, ¿no? Bueno, es un problema para el autor, le queda el autor como saldo en la mesa, ¿no? Pero que es distinto, hay toda una población de niñas y niños y que jamás tendrían posibilidad de comprarse esos libros, con lo cual donarlos ahí pone esos libros en competencia con futuras ediciones. Si vos los donás en el lugar, bueno, en el lugar donde hay que donar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lamentablemente donar es todo un proceso que a veces no es conveniente, pero también, bueno, esto, ¿no? En qué punto no es una decisión, y también dónde está el Estado, porque, bueno, vamos con todo, vamos. Pero digo... A ver, en 3 minutos vamos con dónde está el Estado. Estado y bienes culturales, Marx, en 3 minutos. Weber, ya metimos A todo. ver, vamos a pedirle a Emiliano que nos comunique con Alberto Fernández. Emiliano ya se fue, Emiliano volvé, che. Bueno, no sé, estamos ya llegando no, pero en otro momento también podemos ampliar, pero un poco, bueno, esta es la preocupación en la industria del libro, el cierre definitivo de SM en Argentina, y con él el sello El Barco de Vapor, con todo lo que el catálogo de literatura infantil y juvenil. Bien. Que esperemos que no se pierda. Esperemos que no se pierdan. Bueno, Mauricio, espero que haya disfrutado de esta segunda parte del programa. Un lujo, no, aprendí un montón. Y bueno, con respecto a la pregunta dónde está el Estado, también con el tema de los alimentos también, ¿no? ¿Dónde están las ganas políticas, ¿no? Sí, y dónde está la sensatez también, ¿no? Perfecto. Pero bueno, nos vamos ya a un terreno que nos da tema de conversación para todo el año, ¿no? Bueno, muchas gracias para nuestra querida audiencia, y realmente un gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias, Luciana, Daniela, por este primer encuentro, y a Maya, que es jugadora fundamental de este equipo también. Bueno, nos estamos despidiendo. Mauricio, buen viaje mañana. Estás de regreso a Brasil. Bueno, muchas gracias también. Buenas noches. Muy buenas noches, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22.